Muy buenas tardes, la paz de Dios, los saludo. Reciban un saludo de la iglesia Dios es Amor de Pico Rivera. Mi nombre es José Nelson Carpio. Pueden sentarse si gustan tomar su lugar, por favor. Esta tarde se me ha dado el privilegio de testificar del poder de Dios. Como ya dije, mi nombre es José Nelson Carpio. La parte que me toca a mí es testificar y contarle las maravillas y las grandezas que nuestro Padre Celestial ha hecho a través de su amor y misericordia hacia conmigo y hacia con la humanidad. Como para iniciar este breve testimonio, voy a tomarme el privilegio de leerles Proverbios 22:6. Pueden quedarse sentados ahí donde están. Y todo lo que voy a leer usé la nueva versión internacional. Y dice la palabra en Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Nuevamente, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Así es pues que tomando como base este texto, les voy a contar un poquito de mi vida. Yo nací en El Salvador, soy centroamericano, en un pequeño país de Centroamérica. También la aldea donde nací, valga la redundancia, a pesar de que sea El Salvador, es el país centroamericano más pequeño de Centroamérica. La aldea donde yo nací se llama El Puntito. Haga un puntito en una hoja, y así de pequeñito también a veces me considero, y que todo lo que Dios ha permitido en mi vida es para la gloria y la honra de Él solamente. Así es pues, cuando lo que les puedo decir es que de 1 a 7 años estuve en Salvador. Mi madre tuvo que emigrar por consecuencias de la vida hacia Guatemala. Me dejó con mi abuelita, y ahí cuando yo tenía 7 años, mi madre me va a recoger nuevamente, me lleva, y es allí porque decido tomar este texto: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí es como yo básicamente en la ciudad de Guatemala conozco por primera vez de Jesucristo. Mi madre me empezó a llevar a una iglesia en aquel lugar que se llama Tiquizate, del sur de Guatemala, que se llamaba Buenas Nuevas de Salvación. Allí escuché la palabra de Dios por primera vez, pero a la edad de 9 años y medio, mi padrastro, mi padre ya no vivía en ese entonces. En otras palabras, crecí sin papá biológico, pero básicamente a los 9 años y medio tuve un padrastro en el cual por razones que no me gustaría mencionar, me corrió de la casa, y empecé a vivir una vida con una señora que se llamaba Raquel, y tenía un negocio, y ahí aprendí también el lenguaje del negocio. Lo aprendo de mi madre y de esta mujer, y así que estoy de 7 a 14 años en la ciudad de Guatemala, y a la edad de 14 años emigro hacia Estados Unidos. En este viaje yo le llamo básicamente Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para cada una de las cosas que nos sucede en nuestra vida. Y en este propósito, a la edad de 40 años, de 14 años, cuando yo emigro hacia Estados Unidos, cruzo México. Me encuentro con personas muy lindas en México, tanto que pues esta iglesia viene de México. Esta iglesia dice, el lema de esta iglesia es México y las naciones para Cristo. Y hoy que estamos en California y las naciones para Cristo, entonces tengo esta bendición de conocer personas de esta iglesia, pero no a esta edad, en este tiempo que vengo pasando en México. Para no hacerles una historia muy larga, bastante corta, llego a Tijuana, lo que normalmente todos conocemos cuando venimos ilegalmente, y allí
me recuerdo, y ahí es donde empieza a dar sentido: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Empiezo a recordar en ese lugar las instrucciones de mi madre. A pesar de que tenía mucho rencor por lo que había vivido con mi padrastro, pero empiezo a recordar y empieza a hacer sentido la palabra y el propósito de Dios en mi vida. Y yo le digo: Señor, allá en ese lugar solo, miro al cielo, miro las estrellas y le digo: no tengo un padre biológico, pero quiero que seas mi papá. Le pido a Dios que sea mi papá. No es una oración no muy, se puede decir, no es una oración tan grande, es una oración pequeña, pero fui al punto, miro al cielo y le digo: papá, ¿me puedes tomar como tu hijo? Pero como los seres humanos nos olvidamos también de las promesas. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para recibirnos en cada momento. Entonces en ese momento Dios me da la oportunidad de llegar a Estados Unidos, y cuando llego a Estados Unidos llegué a Los Ángeles, California, un mes antes de cumplir los 15 años. A la edad de 21 años, Dios es misericordioso con mi vida, a pesar de que yo estoy caminando fuera de los caminos. Le prometo a Dios, le pido a Dios que sea mi padre. Pero más sin embargo, como el hijo pródigo se va por su propio camino, y empiezo a caminar fuera de los caminos de Dios. No me congregué en una iglesia, no buscaba de la iglesia. El resentimiento en mi corazón seguía siendo grande. Pero lo más importante es que Dios era fiel. Dios había escuchado, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo despreciarás. Entonces Él no me había despreciado. Él me había tomado en sus manos y Él me tenía allí bajo su mano protectora. Y entonces a la edad de 21 años continúa el propósito de nuestro Padre Celestial y me permite comenzar una empresa en California, en Los Ángeles, que actualmente, para la honra y gloria de Dios, todavía hasta este tiempo existe. Y ahora, como yo le digo a los hermanos, esto no es mío, solamente es parte de la mayordomía que mi Padre Celestial me permitió tener, y más que nada ser un mayordomo de sus bienes. El proceso de un nuevo comienzo empieza a renacer a la edad de 32 años. De 21 a 32 años yo sigo en la calle, sigo teniendo una vida desordenada, sigo haciendo las cosas conforme mejor pienso yo que es. Pero había una persona: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta persona nunca se dio por vencida. A pesar de todas mis maneras de vivir no adecuadas, ella seguía orando, ella seguía ayunando, ella seguía fiel. Y ella decía: un día, mi hijo, el sueño de mi madre es que un día yo sea pastor. Y decía: mi hijo un día va a ser un pastor. Un día él va a ministrar, y un día él va a testificar del poder de Dios. Y ese día se ha llegado poco a poco en el proceso que Dios me ha llevado. Pero hasta allí yo tenía 32 años, tenía una empresa, 75 empleados, tenía vendedores de Estados Unidos, norteamericanos, tenía un japonés, tenía un chino. Yo me sentía, como dicen, la última Coca-Cola del desierto. Pensaba que todo lo podía, mas sin embargo me di cuenta que estaba completamente equivocado. Cuando iba para Arizona, iba yo para una exposición del producto que mi empresa hace. Me fui y a las 6 de la mañana yo tuve un accidente, y en ese accidente di 5 vueltas y alguien tuvo que llamar al 911. Me tuvieron que transportar en helicóptero porque prácticamente los señales de vida eran muy pocos.
Pasó un tiempo, para ser exacto, 14 días. Estaba en coma y ahí seguía mi madre. Ahora estaba ayunando y estaba orando. Los doctores le decían: desconéctelo porque no va a revivir. Pero mi mamá se seguía aferrando y seguía orando y seguía ayunando para que su hijo volviera a la vida. Dios hizo el milagro. Desperté de coma, y cuando desperté de coma, lo que me dijeron fueron el diagnóstico del doctor. Dijo que iba a ser un vegetal, que no iba a poder hablar, y como pueden ver, no he parado de hablar. Se equivocó. Dijo también que iba a necesitar una libreta de notas porque iba a sufrir lo que le llaman short memory loss, que cualquier cosa que yo dijera no me iba a acordar. Y me acuerdo quién es mi madre, y me acuerdo quién es mi padre, que a pesar de que yo no hice una oración en un lugar, pero yo le dije: Dios, yo te voy a servir, yo voy a ser tu hijo y tú mi padre. Pero allí en ese hospital yo tuve un diagnóstico que iba a ser un vegetal, que no iba a poder pensar, que iba a necesitar una persona que manejara por mí, que no iba a ser nadie que me iba a poder alimentar, porque mis dos manos ya no funcionaban. Mis dos manos alguien me tenía que alimentar. Me tenían en una silla de ruedas porque había sufrido un golpe en la columna y creían que ya no iba a volver a caminar. Pero yo le dije: Dios, yo creo en ti. Gloria a Dios. No con muchas palabras muy bonitas, le dije: este Dios de mi madre, porque eso le dije: si tú me sanas, yo te voy a servir. Y el proceso comenzó. Y ese proceso fue un proceso de unos años, no fue corto, fue de unos años. Pero para no hacerles una historia más larga, en ese proceso, cuando llego a la empresa estaba totalmente en quiebra. Una deuda al IRS de más de $500,000, que para la honra y gloria de Dios, pagada. Gloria a Dios. En ese proceso me quedé sin unas casas, con una empresa totalmente quebrada, con un socio que dijo que no había nada que hacer, que se convirtió en mi competencia en su momento, pero con una madre que me seguía predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y allí empieza mi historia, y le dije: llévenme a una iglesia, públicamente quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Gloria a Dios. No lo hice en un hospital, pero ahora quería yo ser educado. Tuve la bendición de mi primer pastor, ser Isaías López. Después de él, mi hermano Saúl Vega. Sigo creciendo. Este proceso no ha terminado. Le doy gracias a Dios porque ha tenido cuidado de poner gente que me ha amado, gente que ama a las personas que están completamente destruidas. Y lo único que te puedo decir, amigo y amiga, hermano y hermana, que me estás escuchando este día: Dios tomó mis errores, fracasos y enfermedades, y la palabra de Dios dice en Isaías 53:3: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yo le dije a papá Dios: yo te voy a servir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? El propósito comienza cuando entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Marcos 16:15 dice: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura, a toda persona. Debemos de anunciarle que Cristo vino a este mundo a morir por ti, por mí, y por su gracia y misericordia hoy nos podemos llamar
hijos de Dios. El amor de Dios se encuentra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa de Dios se encuentra en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La invitación de Jesucristo es en Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La palabra de Dios es bien clara, y el cumplimiento de su palabra está en Juan 1:12, que dice: mas a cuantos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa fue la oración que, sin saber Biblia, yo le hice a mi Padre Celestial. Yo necesitaba un papá urgentemente. Yo necesitaba de una guía. Qué mejor que vine a la mejor guía, al Creador de los cielos y la tierra, al que te amó, al que mandó a su Hijo unigénito, al que dio la vida en la cruz del Calvario por ti, por mí, al que le escupieron, le bofetearon, le pusieron una corona de espinas. Cuando yo fui a Israel, caminé por la Vía Crucis y ese camino es hacia arriba, y pude ver el Gólgota, donde lo crucificaron. Pude ver esa tumba vacía, pude ver donde Él estuvo una noche en una cárcel, en un lugar que es helado, pero también pude ver donde Él obró los grandes milagros, donde Él vino a esta tierra a decirte que te ama, que Dios dio la vida por ti, que Él es fiel y justo para perdonar a todos aquellos que vienen a sus pies. Para culminar este tiempo, le doy gracias a Dios y voy a hacer una oración de gratitud a mi Padre Celestial por permitirme y darme el privilegio de testificar. Como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué te han visto? Porque esta mano que el doctor dijo que no se iba a mover, se mueve. Estos ojos que miraban doble, ahora ven bien. Que estos manos y estos pies que dijeron que un día no iban a caminar y que no iba a manejar, hoy ando manejando para la gloria de Dios y ando testificando que Cristo vive. Así es que yo te invito para que hagas esta oración. Si estás agradecido, si algo está pasando en tu vida, ven a Cristo Jesús, que Él te ama. Él murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te doy gracias, papá bello y hermoso, por este día que has permitido testificar de tu poder. Que un día, Padre bello y hermoso, viste un niño que nació en El Salvador y lo trajiste a Guatemala, después a México y después a Estados Unidos para testificar de tu poder. Y hoy, papá bello y hermoso, aquí está esta iglesia. Dios es amor. Aquí está esta iglesia, Jesús la vid verdadera, para predicar la palabra de Dios. Que San Bernardino, que aquí está esta ciudad de Jaila, sean para ti, pero que California pueda escuchar los grandes y maravillosos milagros que tú has hecho por cada uno. Por eso ahora te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Padre. Te doy gracias por regresarme mi salud. Gracias, Padre, por regresarme mi empresa, Señor. Gracias, Padre, por cada hijo que me has dado. Aquí está, Señor, esta oración de una madre que oró por un hijo, y ahora un padre ora por Heidi, Katy, Nelson Josué y José David. Señor, en tus manos toca a mis hijos y toca a los hijos de cada familia, cada hijo, Señor.
dice, porque tu palabra dice, cree con el corazón y confiesa con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo y esa promesa la hacemos nuestra. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.